Bienvenidas todas las personas aquí conectadas. Gracias por su puntualidad. Les recordamos que a través del chat de Zoom estaremos atentas a cualquier comentario o duda. Mi nombre es María José Mendoza, soy especialista curricular en el equipo de la red y me alegra saludarles y tener la oportunidad de presentar a nuestra ponente, Alma Gabriela Rojas. Alma es coordinadora de prevención en Fundación Paz, creadora de www.organizacionpaz.org, y ella es autora de manuales y programas educativos sobre educación sexual, civismo digital y prevención de abuso sexual para diversos niveles escolares. La podemos encontrar a través de prevención@fundacionpaz.org. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso y démosle inicio a esta sesión titulada ¿Cómo ser un agente protector de la violencia sexual infantil? Adelante, Gaby. Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Familia SER, ya he tenido la oportunidad de tener diferentes acercamientos con algunas de sus escuelas y bueno, precisamente hoy vamos a trabajar con este tema tan lindo y tan importante que me quedo con frases que nos compartió la ponente pasada. Yo lo que les digo a ustedes maestros, líderes educativos, es que precisamente la escuela es la segunda oportunidad de muchas niñas y niños que viven violencia en casa. Entonces, el papel que ustedes juegan es importantísimo y fundamental. Y por eso nos importa escucharles y voy a empezar a compartir pantalla porque quiero iniciar esta sesión con lo que ustedes nos compartieron a nosotros previamente en un forms que nos hicieron favor de responder. Denme oportunidad, por favor, confírmenme cuando ya podamos ver la presentación. Me parece que ya, ¿verdad? Cuando hablamos de ser un agente protector contra la violencia sexual infantil, es comprender cuál es tu papel. ¿Cuál es tu papel en esta labor de la prevención de las violencias? No nos vamos a enfocar solamente en la sexual, que sí es precisamente en la que estamos inmersos dentro de Fundación Paz, pero sí quiero que sepas que cuando tú previenes violencias en general, casi por añadidura nos vamos a ir también a la violencia sexual. Y bueno, dentro de lo que les preguntamos a ustedes es, desde mi rol, ¿cuál es el principal reto en la prevención de la violencia sexual? Lo primero que nos empezaron a hablar fue involucrar a mamás y papás. Esta fue de las respuestas más comunes y creo que es uno de los retos en todos los aspectos dentro del entorno familiar. Muchos de ustedes también me decían como el apoyo y la orientación a las familias, enseñar a los estudiantes sobre cuidar el cuerpo, crear un lugar seguro, conocer signos previos a las situaciones. Y sí, sí, la realidad es que tú como maestro, como maestra, como cualquier persona que está dentro de una institución educativa, te vuelves un faro, que se vuelve un detector importante al poder ver a muchas niñas y muchos niños desde lo lejos y poder identificar lo que se sale de la normalidad. Y no me gusta la palabra normal en este sentido, y precisamente posterior a la plática que se acaba de tener, pero lo que tendremos que decir es, aquí hay conductas que son no esperadas a una edad, aquí hay patrones que repite una niña o un niño que si empiezo a explorar, me puedo dar cuenta que está pasando una situación distinta, ¿ok? Y a partir de que me doy cuenta que hay una situación distinta, puedo empezar a investigar qué es lo que sucede porque podría ser una buena forma de encontrar cualquier tipo de violencia. Déjame decirte que las niñas y los niños cuando viven violencia generalmente van a presentar signos y síntomas comúnmente esperados al estrés postraumático, ¿ok? No poder dormir, no poder comer, dolores de cabeza, dolores de pancita, y te voy a preguntar a ti si te pasa lo mismo cuando estás en una situación de ansiedad o de estrés. Pues sí, sí, también nos pasa, pero habrán algunos signos y síntomas mucho más relacionados a la violencia sexual que nos podrá ayudar a ver que la suma o el cúmulo de signos y síntomas nos permitirá empezar a explorar qué es lo que pasa. Pero entonces, ¿qué sí es lo que sí puedes hacer? El saber signos y síntomas
te permite empezar una exploración y te permite levantar antenitas para poder registrar y poder dar un precedente de lo que esa niña y ese niño estén viviendo. Y si no es violencia sexual, qué padre, pero entonces, ¿qué es lo que está detonando? Y entonces ahí es en donde nos toca empezar a trabajar como institución. Desde tu rol, ¿qué fortalezas tienes? Les quiero felicitar. Hay muchas fortalezas que lograron destacar y que son además muy importantes. La cercanía con el grupo, de hecho, casi todos se fueron muy cercanos al vínculo, el que saben escuchar, la comunicación en el análisis, que conozco mi labor de protocolo escolar. Les tengo que decir que no todas las instituciones conocen bien los protocolos y a lo mejor conocen los protocolos, pero no saben cuál es la ruta de comunicación activa. El interés en el tema, el hablar sobre los límites y el cuidado personal, el contar con herramientas que pueden ayudar a una mejor explicación. Entonces, lo que sí te quiero decir es que la mayoría de ustedes contestó de manera en que podemos encontrar muchas fortalezas con las que ustedes cuentan. Y espero poder sumar el día de hoy a esas fortalezas e incluso hacerles algunas propuestas que probablemente no todas tenían. ¿Cuáles podrían ser tus obstáculos? También eso me interesaba conocer. No saber resolver una problemática, correr el riesgo de que algún alumno esté sufriendo violencia sexual y no darme cuenta. Esta es siempre me enchina la piel. El no detectarlo a tiempo. Perdón, una resistencia cultural o social por falta de información. La normalización dentro de la sociedad, ¿no? Y dentro del país. Y sí, ahorita lo vamos a empezar a desglosar. El involucrarme mucho con los casos que también nos duelen, ¿no? Finalmente nuestros alumnos se vuelven parte importante de nuestras vidas. Y además, sobre todo los que empiezan en primero y aunque no los tocas durante los 6 años de manera directa, pues te involucres porque ves su carita todos los días, ¿no? Entonces, los tabúes que pueden existir y herramientas insuficientes. El día de hoy lo que quiero invitarte es que cuando vas a voltear a ver la prevención de la violencia sexual, te enfoques en 3 aspectos importantes. El primero, que todas y todos queremos lograr, que nuestros niños y nuestras niñas estén libres de vivir una experiencia de violencia sexual y si la viven, poderla detectar a tiempo. Una segunda importante que nos tendría que ocupar es que nuestras niñas y nuestros niños no sean quienes generen violencia sexual. Y la verdad es que si es un reto que los papás se involucren en que no la vivan, es un reto doble el lograr que que nuestros papás, perdón, se involucren en que sus hijas e hijos no sean los generadores de violencia. Pero te quiero invitar a una tercera, que es de las más importantes y que la puedes lograr día a día con tu labor. Es generar alumnos y alumnas que no sean indiferentes a la violencia. Y el también lograr en ti, como institución y como persona, no ser indiferente ante la violencia. Muchas veces somos las personas que observamos y que decimos, como que lo intuyo, como que ya lo dije, pero al final y al cabo nadie dice nada, o ya sabemos que ese mamá o que ese papá es muy problemático, nos rendimos, nos rendimos con ese alumno reto que además, déjame decirte, ahora que estamos hablando en la plática anterior, que dentro de las propensiones y las exposiciones no vamos a hablar de vulnerabilidad. Te quiero invitar a borrar esa palabra el día de hoy ante la violencia sexual y la vulnerabilidad, porque todas y todos somos vulnerables. Aquí vamos a empezar a hablar de dentro de la vulnerabilidad que todas las personas tenemos de vivir violencia sexual. Hay personas que por características, digamos, físicas, cognitivas, herramientas de resiliencia, somos más propensas a vivir violencia sexual y otras que a lo mejor no hay tanta propensión en mis características de fortalecimiento personal, pero estoy en un ambiente en donde me voy a estar constantemente exponiendo a vivirlo. ¿Ok? Entonces la propensión va hacia las herramientas y la exposición va hacia el entorno. Quiero que tú ahorita
te pongas a pensar en tu grupo y si eres líder educativo y si estás en psicopedagogía, te pongas a pensar cuáles de tus niñas y de tus niños son más propensos, pero también te pongas a pensar en qué tanto, donde está situada tu escuela, la exposición puede estar altamente activa, ¿ok? Y una vez que haces eso, también quiero que trates de darte cuenta en el día a día si identificas a un alumno o a una alumna que cuando falta no te diste cuenta. Porque muchas veces una de las ventajas de nuestros alumnos retos en comportamiento es que difícilmente nos vamos a dar cuenta que no van. Pero hay otros niños y niñas que se portan muy bien y que, o que ni se portan bien ni mal, pero ni opinan, ni conviven, ni nada, al punto que se vuelven invisibles. Ese, ese alumno o esa alumna que empiezas a identificar, que le pones un nombre y apellido a esa característica, es al que tendrías que empezar a voltear a ver un poquito más, porque quiere decir que ese chiquito o esa chiquita son los que pueden estar más expuestos, a los que no nos dimos cuenta que faltaron, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos a empezar con un poquito de teoría. Ah, perdón, antes de esto, sí, los valores. Valores importantísimos. Creo que uno de los que más sobresalió tiene que ver con el respeto, que creo que no lo agregué, discúlpenme. Lo iba a agregar con mayor, con un digamos, un poquito más grande porque fue el que más sobresalió, pero de aquí se desprendieron el amor, la honestidad, la empatía, la integridad, la gratitud, la confianza, el compromiso, la unidad, la excelencia y algo que quiero rescatar, y por eso lo nombré al final, es la comunicación, porque la comunicación es uno de los elementos más importantes para poder prevenir la violencia sexual. Déjame decirte que ante este tipo de violencias, existen tres aliados que tenemos que combatir: la desinformación, el miedo y el silencio, ¿ok? Y comunicar es uno de los principales medios que nos ayudan a romper con el silencio. El poder hablar de empatía y el poder hablar de amor nos ayuda a romper con el miedo. Y pues la desinformación, precisamente creo que la población en la que estamos el día de hoy, que son docentes, que son líderes, que son psicopedagogía, y si me falta alguien más, por favor ayúdenme a agregar el perfil, pero somos personas que gracias a Dios estamos en constante capacitación y eso nos da mucha fortaleza, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a empezar con un poquito de teoría. Vamos a tomar desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, una definición respecto a la violencia sexual infantil. Es un tipo de maltrato infantil basado en una relación asimétrica y de poder, donde la persona que abusa generalmente busca obtener una gratificación sexual. Y esta puede suceder de manera directa, es decir, hay contacto físico, de manera indirecta, que es sin contacto físico, y modalidad virtual, que entra dentro de las violencias indirectas, pero que ahora dentro de las modalidades virtuales, uno de los retos más importantes al que nos vamos a enfrentar es aquella en donde existe, digamos, una alteración de las fotos o de las imágenes de nuestras niñas y niños a través de inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a tener un espacio para hablar un poquito más acerca de esta tercer modalidad. Quiero acercarte un poquito hacia las estadísticas. A ver, generalmente cuando se habla de violencia sexual, se considera que la niña o el niño tiene un problema y no. Esa niña y ese niño no tiene un problema, esa familia tiene un problema. Y no solo esa familia, ese sistema que le acompaña en la comunidad va a tener un problema, porque la violencia sexual se tiene que ver primero como una violencia que se desprende desde la comunidad. Es decir, desde que el gobierno tiene o no leyes que protegen a las niñas y a los niños mexicanos. Desde que existe acceso a la información desde nuestras instituciones como Secretaría de Educación Pública, DIF, fiscalías y todas aquellas instituciones encargadas de salvaguardar
la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿de acuerdo? Después nos vamos a encontrar con que va a existir una violencia que es interpersonal, y es decir, las comunidades cuando participamos señalamos de manera inmediata dónde estaba la mamá, dónde estaba el papá, yo como soy docente tengo que ser respetado y no juzgado. O mamá y papá decimos a los niños, te callas porque lo digo yo y tienes que seguir el respeto y la obediencia de tal manera. Cada vez estas generaciones en las que estamos educando, educamos más con una mirada más compasiva y con digamos, una línea de priorizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? El interés superior de la niñez. Pero, ¿qué crees? Nosotros, en nuestra generación, fuimos todavía muy educados con la chancla y fuimos todavía encargados con todo y nalgas, nos decían, ¿no? Y eso es una educación que se mama y que se queda, digamos, mutada en nuestro ADN y que día a día nos va generando como de pronto como una alarmita en el cerebro que decimos, oye, es que si yo pudiera daría la nalgada, y qué reto se vuelve decir, mi amor, déjame te comento, mira, date cuenta, necesitas gestionarte, vamos a poder tranquilizarnos y vamos a poder generar un espacio seguro. Te tengo una noticia. La crianza respetuosa es maravillosa desde la filosofía, pero tienes que voltearte a ver como un ser humano que es un docente, que es un líder educativo, que estás también cumpliendo una labor como un psicopedagógico, que está teniendo uno de los puestos más importantes en la vida de una persona, que es la docencia, pero que además es de los más desgastantes a nivel físico, emocional, cognitivo y todos los niveles de la persona que se te puedan ocurrir, alma, espíritu, todo, ¿ok? Y además de eso, tienes una vida y además de eso probablemente tienes muchos otros roles que desgastan y que en el desgaste real nos tenemos que dar cuenta que el ejercicio de la autoevaluación, la autorreflexión y los espacios de autogestión te brindarán las mejores herramientas para que de pronto te des cuenta de manera consciente si estamos o no siendo generadores de violencia, a veces hasta porque real nos pasa que escuchamos 40 vocecitas o 20 vocecitas y decimos, ya, mi cerebro se acaba de saturar, cállense, por favor, no los puedo escuchar. O de repente decir, necesito tomarme 2 segundos fuera del salón y regresar. ¿Por qué? Porque es una realidad a nivel capacidad cerebral y es una realidad a nivel capacidad humana. Pero cuando tú te das cuenta de esto, es más fácil que puedas no ejercer violencias porque empiezas a generar también herramientas de gestión que te pueden ayudar a acompañar de manera amorosa, respetuosa y amable a tus niñas y niños, pero ¿qué crees? De manera amorosa y respetuosa también para ti que estás cumpliendo esta labor. Entonces, cuando volteamos a ver que la violencia se vuelve sistémica y que muchas veces esta violencia se desencadena por cuestiones que tienen que ver con gestión de las emociones, autogestión de las emociones, y con cansancios que no reconocemos, podemos empezar a hacer una verdadera prevención, ¿ok? En México, uno de cada 3 niñas y niños y adolescentes han vivido algún tipo de violencia sexual. 22 millones de mexicanos aproximadamente están viviendo las consecuencias de la violencia sexual antes de los 18 años. Solamente una de cada 10 niñas y niños que viven violencia sexual lo van a contar mientras ocurre. Muchos de ellos lo cuentan hasta la vida adulta. 75% de las personas que generan violencia sexual son personas en quien la familia o la niña y el niño confían. Y lo que sí tenemos que saber, que hablábamos de la vulnerabilidad, es que se encuentra presente en todas las clases sociales. Si hablamos de la modalidad de las violencias sexuales digitales, México es uno de los principales países productores de material de abuso sexual infantil, lo que muchas personas conocen coloquialmente como pornografía infantil, pero que no le vamos a llamar así porque la pornografía es, de hecho,
es legal cuando es en personas adultas. Entonces sería muy injusto empezarle a nombrar de la misma manera cuando se trata de menores de edad. Tenemos que saber que aunque niñas, niños y adolescentes, que lo vamos a ver más adelante, generen fotografías como un juego exploratorio sexual, la realidad es que la imagen cualquiera, con violencia o sin violencia, donde aparece una niña o un niño, es una evidencia de un crimen. Entonces le vamos a llamar MASI. Más adelante lo vamos a desglosar un poquito más. 1 de cada 5 menores de edad que navega en Internet va a ser contactado por un groomer. Solamente 7% lo va a contar. Es decir, el 10% es 1 de cada 10. El 7% más o menos es 1 de cada 13. Y discúlpame que te lo cuente, te platico, en Fundación Paz tenemos prevención, atención y línea de reporte. En las estadísticas que nos arrojan los reportes actualmente, el 52% de los contenidos que nos reportan de fotografías de niñas y niños en esta plataforma van a ser mujeres que han hecho material autoproducido y generalmente aparecen entre los 4 y los 13 años. Así que nuestras poblaciones están altamente expuestas. ¿De acuerdo? ¿Quiénes pueden ejercer violencia sexual? No existe un perfil específico para poder detectar a un agresor sexual, pero sí sabemos que el 85% de las violencias sexuales son ejercidas mayormente por varones y entre el 14 y el 15% en las estadísticas se pelean entre el 84 el 84, no, el 86 y 14 y 85 y 15. Yo decidí dejarlo así. Van a ser varones, 15% mujeres. Generalmente no es real que si hay homosexualidad hay una mayor exposición o una mayor propensión a generar violencia sexual. Generalmente son personas heterosexuales que están con una familia, que están casados y en estudios que se han hecho ya con personas que han sido procesadas por el crimen de violencia sexual a menores de edad, solamente de esas personas se han hecho estudios, solamente un 30% aproximadamente padece de un trastorno mental, porque la mayoría de las personas decimos, pues son personas enfermas mentales, ¿no? Luego se utiliza mucho esta cuestión y hay que, hablando de la conferencia que tuvieron hace un momento, que se hablaba de neurodiversidades y de discapacidades, hay que ser justos con las poblaciones vulnerables, que son la comunidad LGBT y que son también las personas con neurodiversidades y también con discapacidad. Lo que sí comparten como característica importante es historial de otras violencias vividas y una inmadurez sexual. Un menor de edad, por eso también puede ejercer violencia sexual a otro menor de edad. Pero ¿qué crees? No le podemos llamar agresor ni podemos condenar a un menor de edad que ejerce juegos sexuales abusivos a otro menor de edad, porque finalmente los menores de edad siguen en un proceso de desarrollo psicosexual en donde naturalmente cuentan con inmadurez sexual. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones respecto a estos chicos que están teniendo interacciones sexuales, no podemos voltearlos a ver con una mirada que les juzga y que les condena como agresores o como niñas altamente seductoras o otro tipo de situaciones, porque están en un proceso y a las escuelas nos preocupa y nos ocupa acompañarles en esta formación. Por favor, siempre que haya dudas, ayúdenme en el chat y va a haber un espacio para trabajarlas. Lo que sí tienes que saber es que dentro de las situaciones abusivas nos vamos a encontrar con que quien genera violencia sexual va a utilizar este tipo de herramientas: coerción, aislamiento, engaños, confusión, amenazas, sobornos y chantajes. La coerción es esta seducción que te voy a hacer de manera tal que te voy a hacer sentir que tú quieres participar. Es que eres tan madura para tu edad, es que eres tan maduro, es que no puedo encontrar otras personas este nivel de conexión que tú tienes, porque tú tienes algo muy especial, ¿ok? Digamos que tendría que ver con el enamoramiento, pero con digamos, con este envolver a niñas y niños a sentir que quieren participar. De hecho, desde Freedom
Se encuentran estadísticas y también con fin de la esclavitud que trabaja con trata. Nos encontramos con estadísticas de que más del 85% de las víctimas de violencia sexual no se reconocen como víctimas porque en algún momento han creído que han decidido participar de manera voluntaria. Tengo que agregarle a la definición de la OMS una parte importante y me quiero detener aquí. Cuando se habla del consentimiento sexual, tenemos que saber que no es posible la negociación de juegos sexuales entre menores de edad y adultos de manera voluntaria. El consentimiento sexual no se puede dar y este no se puede dar porque existen asimetrías en edad, madurez, capacidad para decidir, eh, fuerza, jerarquía, estatus y poderes, ¿ok? Entonces, no hay forma en que una niña, un niño o un adolescente tengan la capacidad para poder tomar estas decisiones. Cuando se trata de juegos sexuales que pueden ser abusivos entre menores de edad, a partir de 3 años, es decir, el año 4 de diferencia entre una etapa de desarrollo y otra, tampoco se le puede dar posible la negociación. Es decir, 4 y 12 años, porque ya sabemos que el de 12 años sí tiene, incluso hormonalmente, tiene procesos distintos que una chica o un chico de 6, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar perfectamente a poder identificar, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que los juegos sexuales son conductas en las que las niñas y los niños pequeños y los adolescentes también experimentan con su cuerpo y con el cuerpo de otros para poder, digamos, madurar, ¿ok? Esto, estos juegos sexuales pueden ser o no con connotación sexual. Con connotación sexual ante una mirada adulta es mostrar curiosidad por las diferencias físicas entre niñas y niños, tocar sus propios cuerpos o los genitales de otros, besarse en la boca. Son muy evidentes las connotaciones sexuales, ¿de acuerdo? Sin connotación sexual, jugar a la mamá y al papá, ponerse la ropa de mamá o papá, enamorarse, decir que tienen novias o esposos, todo este tipo de situaciones, ¿ok? Es importante también aclarar que muchos de los juegos sexuales son exploratorios y curiosos. Quinto, sexto y secundaria van a tener juegos exploratorios y curiosos inducidos en cuestión a lo que conocemos ahora con tecnología como sexting. Pero no porque sean esperados los juegos sexuales significa que los vamos a dejar pasar. Lo que nos van a arrojar los juegos sexuales es información de que esos niños y esas niñas necesitan tener educación sexual para poder aclarar las dudas y no llevarse desinformación. Cuando niñas, niños y adolescentes tienen conductas exploratorias que involucran el cuerpo desnudo, semidesnudo, propio o de alguien más, lo podemos llamar como conductas sexuales en conflicto, porque les ponen en un riesgo latente. Cuando estos niños y niñas llevan a que otros niños participen y los inducen a esto, vamos a hablar de conductas sexuales problemáticas, porque ahí ya latentemente hay un conflicto. Pero por favor, no le llamemos abuso sexual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hablamos sobre que se encuentran en una etapa de desarrollo. Sería muy injusto castigarles con una expulsión, sería muy injusto sacarles de su entorno porque estaríamos violentando los derechos que tienen respecto a llevar a cabo una vida sexual plena en cuestión a su etapa de desarrollo. Sé que van a surgir dudas aquí, vamos a responderlas más adelante o si me indican que este es el momento, lo podemos hacer. Ante los juegos sexuales, si tú los identificas dentro del aula, que muchas veces van a ser en los baños o que van a ser maestros de educación física, arte, esparcimientos distintos a lo tradicional que es el aula, pues lo que puedes hacer es preguntar a qué juegan. Y a partir de quinto de primaria, te tiene que interesar no solamente qué es la duda que tienen, sino cuál es la intención. Vamos a abordar no solamente temas, también intenciones. Muchas veces los chicos de quinto, sexto de primaria incluso te van a hablar con un albur, un doble sentido,
Primero, para conocer cuáles son los límites que tú como adulto estás estableciendo y hasta dónde pueden llegar. Pero otra importante es que entre ellos también, y sobre todo secundaria, cuando hablamos sobre conquistas, que les hablamos sobre conquistas y acosos, muchos de los chicos de secundaria creen que hablar con un doble sentido les permite conocer si le gustan o no a una chica o para romper el hielo y poder tener una relación, ¿no? Porque ya no son novios, ya son andantes o quedantes. Entonces tenemos que empezar a explorar esta situación. Enseñarle los límites corporales y también hablemos desde civismo, cuáles son los límites que pueden ser, a ver, aquí tú estás creyendo que estás que estás siendo gracioso o estás creyendo que estás siendo una chica open mind, buena onda, pues lo que te tengo que decir es que el mensaje que estás transmitiendo es distinto. Y así como es importante cuidar tu seguridad y tu tranquilidad, también se vale cuidar que las personas que están a tu alrededor se sientan cómodas. Entonces, el civismo nos lleva a generar en nuestras niñas y niños responsabilidad personal y responsabilidad social. Aquí voy a hacer un paréntesis y me voy a retomar a lo que ustedes me contestaron respecto a sus fortalezas ante la violencia sexual. Cuando quieres hacer violencia sexual, hay 6 ejes importantísimos que tienes que tener. El primer eje va para, bueno, es que estamos al revés. El primer eje va para ti. El primer eje se llama anticipación a la violencia sexual, que es precisamente esto, entender de qué va, cuáles son los temas que hay que abordar, cuáles son los derechos de niñas y niños, pero para cuando lo vamos a bajar a niñas y niños, pues también vamos a decir, hay derechos que tú tienes, hay fortalezas que debes tener, oye, cuídate de tu entorno alrededor, cuida las caricias, cuida las miradas, cuida los tipos de voz que la gente tiene hacia ti. No es lo mismo decirte hola que hola. Entonces, hay connotaciones. Tú puedes empezar a desprender como qué son las red flags en el lenguaje de los chicos que te pueden decir que es necesario alejarte. Entonces, ese sería uno de los primeros temas. La otra es la proximidad a los cuerpos, que es lo que la mayoría de ustedes trabaja como un semáforo corporal. Y en el semáforo corporal, asegúrate de agregar no solamente partes privadas, íntimas, públicas, asegúrate de cuidar miradas, caricias, diferentes tipos de tocamientos, asegúrate de también hablar lugares donde el cuerpo está bien, que esté desnudo o semidesnudo y desnormalizar que los adultos, por ejemplo, cuando estén en casa en una forma de prevención, se sientan con la confianza de, por ejemplo, ver la tele en la sala semidesnudos, ¿no? Para que las niñas y los niños puedan arrojar y desnormalizar situaciones que pueden ser peligrosas en casa. Cuando tú le digas a un chico y a una chica un cómo no, enséñales un cómo sí. Si empezamos a hablar de educación física respecto a las proximidades al cuerpo o los albures o los dobles sentidos, puedes poner el límite de un cómo no y enseñar un cómo sí se puede hablar en el aula, un cómo sí pueden tener proximidades para celebrar en educación física un gol o un logro o un triunfo, que no sea una nalgada, que a lo mejor sea un chócalas, que sea como un tú puedes u otro tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Y utiliza el juego sexual a favor y no en contra. 2 formas de utilizar los juegos sexuales a favor. Uno, te puede dar una señal de que el que estuvo como promoviendo o guiando el juego sexual puede ser una antenita importante para decirte de manera indirecta, estoy viviendo violencia sexual o tengo información psicosexual no adecuada a mi edad, ayúdame. Ese sería uno. No para castigo, no para expulsión, no para suspensión. La otra es que el juego sexual, una vez que tú empiezas a ver que están teniendo estos roles, estas inquietudes, te da la oportunidad de abrir una clase para un debate, para una lección, para una reflexión o para un fortalecimiento de algún tema que tú tengas en materia y poder trabajarlo para formar en lo que tú sí quisieras que ellos puedan tener como una sana convivencia y sobre todo segura y saludable. Trata de evitar las palabras bueno y malo. Dentro de la violencia sexual digital, vamos a encontrarnos con esta definición. Es aquella que se lleva a cabo a través de medios digitales y tecnológicos y puede incluir diversas acciones o conductas
que van a poner, digamos, en peligro la dignidad y la privacidad y la seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Dentro de ello está el MASI, que es el material de abuso sexual infantil. Ahorita te va a dar los tipos de MASI. La sextorsión, el grooming y la explotación sexual infantil. ¿Ok? Esos son los tipos de violencia sexual infantil. Dentro del MASI nos vamos a encontrar con que son fotografías y videos donde una niña, un niño o un adolescente puede aparecer totalmente desnudo, semidesnudo o con sugerencias, ¿ok? Puede aparecer totalmente con ropa, pero con posturas que pueden hacerles ver como sexys. Niñas y niños y adolescentes no tendrían por qué ser sexys, ¿de acuerdo? Me voy a tener aquí. Dentro del MASI nos vamos a encontrar con sus tipologías. Autoproducido, es decir, una selfie. ¿De acuerdo? Inducido, es decir, yo te puedo presionar para que saques el MASI y te puedo dar ideas de cómo, ¿ok? Producido por externos. Esto sucede más con los niños más pequeñitos o con chicos de secundaria donde quieren ser influencers, bueno, creadores de contenido. Y yo te digo, soy una casa productora, te voy a promover, tráete 3 outfits y te voy a sacar un blog, ¿no? O un book, más bien. Entonces yo te voy a decir cómo te va a poner aire y te voy a decir que te subas las manitas a la cabeza. Entonces yo lo voy a producir, un tercero lo va a producir. Y el generado a través de inteligencia artificial. Me estoy encontrando muchísimo ahorita en las escuelas que ni siquiera es una foto o un video de un chiquito, sino que hacen memes, ¿de acuerdo? O hacen stickers. Todo esto lo podemos reportar. Te voy a decir más adelante cómo. El sexting es el juego sexual en donde nuestros estudiantes pueden compartir, ellos lo dicen de manera voluntaria, fotitos. Y esto es un juego exploratorio, es un juego sexual exploratorio y lo tenemos que empezar a tomar en cuenta desde cuarto de primaria. ¿Ok? La sextorsión, a diferencia del sexting, es que van a suceder sobornos, amenazas o chantajes de una de las dos partes para que me manden fotos y videos. Y del sexting se va a desprender la sextorsión y el grooming. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad y va a empezar a ganarse la confianza de las niñas y de los niños para poderle guiar al sexting, ¿ok? Generalmente un groomer va a hacer que las niñas y los niños se sientan cómodos para mandar fotografías. Van a hacer como un jueguito sexual de reto o exploratorio y las niñas van a creer que lo están haciendo con una persona de su edad o los niños también. Y posteriormente va a pasar a una sextorsión, donde les van a presionar a que manden más fotografías o videos. Y más adelante es cuando se puede detectar el groomer que ya se va a desenmascarar hacia un adulto, ¿de acuerdo? Datos importantes que tienes que saber sobre el sexting es que Microsoft detecta que 9 de cada 10 jóvenes post-pandemia aceptan que han mandado fotos o videos desnudos suyos o de alguien más. Y dentro del groomer es que el más de 35% de nuestros chicos mexicanos tienen una consola de videojuego, un iPad o un celular con acceso a sus recámaras. ¿De acuerdo? Esto es una buena forma de hacer prevención en escuelas para padres para invitar a que estos consolas o estos aparatos o dispositivos electrónicos no se utilicen dentro de habitaciones ni de baños. El groomer generalmente lo que va a hacer es que va a falsificar identidad y la principal captación que va a tener es en un videojuego. Entonces, algo que pueden hacer ustedes como escuela es promover cuáles son los juegos que sí son adecuados a las edades. Les voy a dar también tips y si no se los voy a mandar para que lo puedan compartir con sus papás. ¿De acuerdo? Pero sí existen clasificaciones de los videojuegos que nos avisan si son educativos o si son aptos para las edades. Niñas y niños menores de 13 años no tendrían por qué tener acceso a un dispositivo como un celular. Y a partir de los 13 años es que se pudiera empezar a trabajar en plataformas como TikTok, YouTube y otras, ¿ok? También redes sociales. Antes no. Entonces, quienes están en primarias pueden hacer mucha difusión desde la prevención para nuestros chicos en este sentido. Y si van a usar videojuegos,
que no lo hagan con acceso a jugar en línea. Aprovechen la información que les brindan los chicos y chicas para ganarse su confianza y van a mudarse a otra red social para mantener la comunicación y el contacto. Otra cosa bien importante, sonden cuántos de sus estudiantes, aunque no sea la edad adecuada, pero usan Telegram, porque en Telegram no podemos captar a las personas que son groomers, ¿ok? Si tenemos a chicos y chicas que están usando Telegram, una buena práctica de ciudadanía digital y que es prevención desde con ustedes, es que cuando platiquen con ellos si ustedes platican con alguien en Telegram, asegúrense de también tener las pláticas en WhatsApp. En WhatsApp podemos hacer reporte y podemos dar seguimiento. En Telegram no, por las, digamos, contratos que se tienen con las industrias y con otras cuestiones, ¿de acuerdo? Utiliza generalmente estas imágenes para captar a otros niños y también para hacer sextorsión, ¿ok? Entonces, una vez que podemos como conocer los perfiles de quienes ejercen violencia sexual de manera física y digital, pues nos ayuda a poder dar prevención. Y aquí nos vamos a pasar entonces a que si ya estoy haciendo prevención y empiezo a ver desde un juego sexual o desde una interacción cotidiana, signos y síntomas relacionados a la violencia sexual, pues te voy a platicar algunos. Estos tienen que ver con su desarrollo físico. Pesadillas u otros problemas para dormir, a lo mejor se te empiezan a quedar dormiditos en el salón. Primero tenemos que indagar que desayunaron o no, si están teniendo problemas familiares o no, y si descartamos todos estos, pues empezamos a ver qué esté pasando con otro tipo de violencias, ¿ok? Cambios repentinos en el apetito por aumento o disminución, cambios repentinos por dolores de pancita o hambre, infecciones vaginales, sobre todo que empiecen, a lo mejor nosotros no nos podemos dar tanto cuenta, más que empiecen como a estimularse o a tener mucha comezón, ¿de acuerdo? Accidentes de humectación, que dejen manchadito, perdón, el calzoncito o que tengan un olor. ¿Ok? Eso sí lo podemos detectar dentro del aula. Dolor persistente o recurrente al orinar o defecar y que no lo expresen. ¿Ok? Dentro de la conducta, parecen más distraídos, piensan en sí mismos o en su cuerpo como algo malo o repulsivo, cambios repentinos de humor como ira, miedo, inseguridad, retraimientos, miedos inusuales, escriben o dibujan, esto sí es muy común que lo hagan como con colores más oscuros, café, rojo, azul, morado, negro, que sea repetitivo, que además estén con mucha fuerza en el coloreado, como muy desordenado el dibujo. Maestros no les toca detectar, pero sí pueden voltearlo a ver para canalizar, ¿ok? Si se junta con otros signos y síntomas. Negarse a hablar sobre secretos que tienen con otros adultos y sí muy importante porque ustedes escuchan mientras hacen trabajo en equipo, que tengan dinero, que empiecen a tener dinero, que no, las fuentes de prevención no sean mamá y papá, ¿ok? Porque pues quiere decir que están obteniendo sobornos, amenazas, chantajes, coerciones o que están comercializando con fotitos en internet, ¿ok? Dentro de las fases de la violencia sexual nos vamos a encontrar con la fase del acercamiento, de la seducción, de la interacción abusiva y del secreto. Generalmente quien abusa va a ganarse la confianza, va a aislar a la niña o al niño para que sienta que la única red de apoyo que tiene es él o ella. Va a generar la interacción sexual abusiva y esta interacción la puede ser generalmente por la coerción, por el soborno o la amenaza y el secreto la va a hacer sobre todo con el chantaje y la amenaza. Nosotros generalmente nos podemos dar cuenta de la situación abusiva ya en fases de interacción abusiva y de secretos. Generalmente cuando vamos a las escuelas, niñas y niños que revelan violencia sexual, nos piden que guardemos silencio. Lo que yo te quiero pedir es que cuando tú encuadres con tus alumnos en los primeros meses del ciclo escolar, les transmitas que el salón es un lugar seguro, es un espacio seguro donde no se juzgan expresiones emocionales, donde no se juzgan a las personas,
donde todas y todos pueden tener buenos días y malos días, pero que cuando nosotros nos damos cuenta que existen situaciones que pueden poner en peligro a uno o a varios, el maestro o la maestra tendrá que accionar a buscar a una persona de la familia que pueda apoyar para reducir el riesgo. Porque muchas veces, y sobre todo también departamento de psicopedagogía, me dicen, es que Gaby, me lo dijeron, pero voy a perder la confianza de los alumnos si se enteran que hablé. Entonces de repente entran en estas dicotomías, ¿no? ¿De qué hago? Lo primero que tienes que hacer para prevenir estas situaciones es encuadrar con ellos. Si no lo has encuadrado y dices, es que ya estoy en febrero, puedes explicarles que existen secretos y confidencias que son seguros y otros que no lo son. Y que ante los secretos inseguros, siempre la responsabilidad de niños y de adultos es buscar ayuda, ¿de acuerdo? Generalmente callan porque tienen sentimiento de culpa. Muchas veces han roto una regla de seguridad y al romper una regla de seguridad, como consecuencia, hay acompañado una violencia sexual. Hay que regresarle la responsabilidad a la persona que decidió ejercer la violencia sexual y decirles, tú no eres responsable, tú no tienes la culpa, ¿de acuerdo? No se sienten que no les van a creer porque han mentido otras veces. Es natural y es esperado que los niños y las niñas de pronto nos echen mentiras porque están acostumbrados a decir, prefiero no asumir la responsabilidad, entonces prefiero decir que no pasó porque sé que me van a castigar. Entonces hay que ayudarles a saber que aunque haya una consecuencia, siempre ser honestos, hablando de la honestidad que también la pusieron como uno de los valores, nos ayuda a que las cosas mejoren. Miedo a problemas familiares. Generalmente perciben que papá o mamá van a reaccionar de manera agresiva o una muy dolorosa es, mi mamá o mi papá tienen que salir a trabajar, me tienen que dejar con la abuela o con el vecino o con otras partes y si ahora se quedan a cuidarme porque no me van a dejar en casa del vecino o en casa de la abuela porque viví violencia sexual ahí, entonces no vamos a tener ni para comer. Entonces hay que regresarles que siempre hay diferentes alternativas para que mamá y papá sean percibidas como figuras ni tan agresivas, pero tampoco tan vulnerables, ¿de acuerdo? Han hecho comentarios o lo han presentado con signos y síntomas. Sobre todo los niños que son retos por conducta, de repente cuando viven violencia sexual, haz de cuenta que nomás le agregamos un granito más de algo que nos genera molestia, así como de no puede ser, además de que de que interrumpe y desafía y se vuela la clase, tal, todavía enseña las pompas, ¿no? Entonces es, hoy no, una más. Hay que decir, a ver, si nos vamos a los signos y síntomas, pues ya estoy entendiendo, ¿no? Este niño reto, esta alumna reto, pues me está diciendo algo. Entonces, hay que voltear a ver que sí lo están callando, pero lo están demostrando con hechos, ¿de acuerdo? Básicamente, esta parte de esta diapositiva dice lo que ya te dije para solucionar, pero lo que sí es que ante sentirse culpables hay que darles seguridad. Antes, saber que han mentido antes, hay que afirmarles, yo te creo siempre y a lo mejor me puedo decepcionar si detecto que me vas a mentir, pero te voy a volver a creer, ¿ok? Y quitarle la responsabilidad que le corresponde a los adultos ante ver a la familia que puede reaccionar muy violenta o muy débil en este sentido de que ahora qué va a pasar con mi mamá si deja de trabajar y pues lo que hablábamos con los signos y síntomas, observar y escuchar siempre nos permite hacer detección temprana. Vamos a pasar ahora hacia qué puedes hacer ante sospecha o revelación de abuso sexual infantil o de MASI. ¿De acuerdo? Primero, es recomendable estar disponible para escuchar, solicitar un momento más privado y brindarle un tiempo para que pueda hablar de manera segura. Hay que evitar postergar esa plática para después o manifestar alarma, ¿no? Ante esto. Si tú eres el docente y detectas esto, pues puedes pedir apoyo a psicopedagogía o invitarle a que vaya
al departamento para que pueda tener un espacio seguro de habla, ¿de acuerdo? Creerle siempre en el relato y evita hacer preguntas que puedan ser interrogatorios. Es decir, puedes decir, escucho que dices que cuando vas con tu abuela, generalmente esto sucede. ¿Cuándo más sucede? O sea, darle oportunidad a esto. Y si haces interrupciones, te recomiendo mucho que estas interrupciones vayan mucho a, noto que tu tono de voz se acelera, veo que agarras tus manitas, o sea, refléjale más la emoción. Si tú le reflejas la emoción y le ayudas a regresar a una sensación de seguridad, seguramente te va a poder platicar más, ¿de acuerdo? Explícale que no tiene la culpa, esto ya lo habíamos hablado, y lo que sí se debe evitar es realizar juicios de valor sobre los padres o criticar o actuar prejuiciosamente, ¿ok? Evitar la duplicidad de los relatos. Ahora vamos y te voy a mandar con Lucy para que ahora se lo platiques y entonces después vamos a hablar con el director y después vamos a hablar con tus papás, ¿no? Es decir, con que te lo cuente una vez es importante. Sé que muchos de ustedes conocen los protocolos. Dentro de los protocolos están las benditas cartas de hechos. Cuando una niña o un niño te cuenta, lo que puedes hacer es levantar una carta de hechos que nos ayuda a evitar las duplicidades. Lo vamos a ver más adelante. Comunicar, ay, por favor, aquí sí podemos comunicar ahora que me lo has contado. Los adultos vamos a empezar a tomar, a hacer investigaciones y vamos a poder, ayudarte a tomar mejores decisiones. Si sabemos algo, te lo vamos a expresar, ¿de acuerdo? Y regresarle tranquilidad a la niña y al niño siempre involucrarle en el proceso, no como que tomar decisiones sin decirle y de repente ya llegar con noticias que se han tomado. Siempre es importante comunicar y tomarlo en cuenta en el proceso. Eh, y bueno, también en una situación abusiva que existe en la familia, pues bueno, ahorita lo vamos a ver en los protocolos, tenemos que evaluar de manera fina, pero esto no lo hace ni el docente ni el psicólogo, sino desde los líderes educativos y junto con los supervisores de zona, pueden empezar a tomar decisiones respecto a si es seguro que esa chiquita o ese chiquito vaya a casa o no, ¿de acuerdo? Pero el conocer cuál es tu rol y tu responsabilidad te ayuda a dos cosas importantes, quizá agregue una tercera. Una, tener certeza de cuáles son tus límites, así como lo comentaron en la sesión pasada, con la ponente pasada, saber hasta dónde en el aula están tus fortalezas como docente, saber en qué momento canalizas y tener claro que si tú haces un poco más, quizá puedes obstruir procesos importantes que le tocarán a los líderes, ¿no? Hacer. Y también no sentir impotencia respecto a que cuando un líder a lo mejor no te comunica qué ha pasado en el proceso, pues probablemente tiene que ver con los procesos de investigación, y ellos sabrán cuándo y en qué momento comunican y a quién comunican y a quién no comunican por situaciones que tienen que ver con ética en el uso y manejo del expediente y de la información de los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, el poder saber esto nos ayuda a no sentir indignación en el proceso, pero también hacerlo de manera respetuosa y adecuada, ¿ok? Existen en México ya protocolos estandarizados, sugeridos sobre todo por la Secretaría de Educación Pública, que ayudan desde protocolos, bueno, según Recrea y que van evolucionando, si no me equivoco, este año ya evoluciona el nombre, pero son súper importantes tomarlos en cuenta, sobre todo también cuando estamos en diferentes estados, hay quienes dicen que se van a ir bajo Recrea y hay quienes dicen que se van a ir bajo otro tipo de protocolos que ya están incluidos dentro de procesos de Secretaría de Educación. Si tú como líder educativo tienes dudas respecto a cuál es este manual, puedes acercarte a tu supervisor o supervisora de zona y pedirle que te deje como la claridad respecto a esto. No todas las escuelas cuentan con las capacitaciones y las bajan también a docentes. Si como líder educativo te las bajaron,
toma en cuenta cuáles de estas capacitaciones o cuáles son los puntos importantes que a lo mejor en un consejo técnico o un día de descarga administrativa es conveniente bajar con tu equipo de trabajo, con tus colaboradores, que son los docentes y las demás áreas, incluso las administrativas. Pero también es importante que si tú cuentas con un código de conducta interno escolar, puedas tratar de empatar este protocolo con tu código de conducta, ¿de acuerdo? Porque eso te deja una claridad mucho mayor en la toma de decisiones cuando vas a abordar, ¿ok? Entonces, aquí te voy a dar algunos puntos importantes. A veces se evolucionan, pero dentro de las como generalidades, estas son las que más nos vamos a encontrar. Cuando se detecta un tipo de violencia sexual que es afectado por una persona externa, es decir, puede ser un familiar, un vecino, y la niña o el niño lo reveló dentro de la escuela. El docente realizar su bitácora de hechos y entregarla. Por favor, de preferencia, respáldense y fírmenla, ¿ok? Para los directores o líderes, dar aviso a la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, o CDDIF, contactar a mamá y a papá o tutor en este lapso para poder hablar en el plantel educativo de lo que se ha detectado, levantar y firmar la carta de hechos y informarlo al supervisor escolar, ¿ok? En caso de que no acudan al plantel mamá o papá, levantar esta acta de hechos y resguardar a nuestros chiquitos. No podemos hacer la negativa de entrega si no han hablado previo con DIF o con su supervisor, ¿de acuerdo? Pues para mamás y papás se recomienda, y a lo mejor sí vale la pena que de pronto cuando ustedes hagan la junta general, mencionen que ante situaciones de violencia, hablanles así generales, se llamará a mamá y a papá y es importante su presencia para poder firmar la carta de hechos y poderles ayudar con directores de canalización. Te recomiendo que dentro de tu comunidad educativa se den a la tarea de hacer un directorio de canalización a diferentes situaciones. Si noto que tienen problemas de lectoescritura o TDA o violencia familiar o violencia sexual infantil, pues tener un directorio chiquito de 3 o 4 instituciones en donde te puedo canalizar. Esto le da mucha claridad a la familia y te ayuda también a ti a decir, ay, de manera rápida pude responder ante una situación. Cuando se detecta por, digamos, dentro del plantel o por referencia, es decir, pasaron ya a lo mejor 5 meses, pero se detectó que entre los chicos habían tenido un juego sexual o alguien de la plantilla del equipo estuvo involucrado, pues también aquí otra vez el director va a poder hacer de manera inmediata una cita con la persona que está siendo señalada, contactar y convocar a mamás y papás, dar una carta de hechos e informar a supervisor de zona sobre lo que está sucediendo y realizar el reporte ante la Procuraduría de Protección si es que involucra a alguien del personal. ¿De acuerdo? A mamás y papás, otra vez recordarles lo que ya habíamos quedado, que es, necesito que si yo te mando llamar por una situación importante, urgente, si vengas. Sé que estás trabajando, sé que te quedó muy lejos, pero hay situaciones extraordinarias en las que sí te convocaré con, con presencia necesaria. Hay situaciones donde se habla también desde el protocolo de la Secretaría, que es que te diste cuenta en el momento. Y lo único que se agrega es que si se ve que se pone en riesgo la vida de alguien, si permanece esta persona que generó la violencia sexual, pues en ese, o sea, en medida de lo posible tratar de retener y que no se vaya de la escuela, pero si está poniendo en riesgo a cualquier adulto o a cualquier menor de edad que esté ahí, pues entonces, pues que se vaya y se da aviso a la Procuraduría, ¿ok? Esa sería la única diferencia entre que se dé, en que se detecte al tiempo de que haya sucedido o en el momento, ¿de acuerdo? Esto es reportes ante sospechas o ya meramente, no sospechas, perdón, ante revelaciones o detección de violencia sexual.
digamos, en entornos presenciales. Si tus estudiantes se han visto involucrados entre ellos en mandarse fotitos, a lo mejor hasta en horarios extraescolares, o que en insofacto, mientras uno hacía del baño, le tomaron fotito, o que alguien se metió de manera clandestina el celular y se mandaron memes o lo que sea, y tú los detectas, lo que puedes hacer es un reporte en www.teprotejomexico.org. Esta línea de reporte está abierta como un servicio totalmente gratuito, con un reporte ciudadano seguro y anónimo, en donde tú puedes reportar casos de sexting en la clasificación de material de abuso sexual infantil. Explotación sexual lo vamos a hacer si nuestros chicos o chicas los detectaron en sitios de pornografía o de venta y comercialización de estas fotografías. Y otras situaciones puede ser grooming, ciberbullying, los memes, etcétera. Si por alguna razón no cuentas con un link para poder meterlo y introducirlo dentro de estas clasificaciones, no importa, manda las capturas y redacta lo mejor que puedas lo que está sucediendo. Nosotros en Te Protejo México tenemos la oportunidad de vincular con DIF, con fiscalías, con Guardia Nacional, con Interpol y con otras 53 líneas de reporte en donde se pueden encontrar soluciones para eliminar estas fotografías, videos, memes o lo que sea que ustedes nos reporten. ¿De acuerdo? De mi parte, me queda más que agradecer. Ya tienen mis datos de contacto para cualquier líder educativo, cualquier docente, departamento de psicopedagogía que requieran alguna aclaración sobre una situación muy específica. Por favor, cuenten con el apoyo de Fundación Paz. No duden en que se pueden acercar a nosotros y indíquenme si tenemos espacio para alguna pregunta o no. Muchísimas gracias, Gaby. Ya estamos sobre tiempo, entonces Disculpen, 2 minutos más. les invito a las personas que tienen preguntas que puedan contactar a Gaby a través del correo que les mencionamos antes. Además, su correo está en la agenda. Y ha sido un placer vivir esta sesión, nos deja mucho aprendizaje. Admiro mucho tu labor, Gaby, y me quedo con lo que mencionaste, de darles herramientas a las niñas, niños y adolescentes para comprender sus dudas y cuando digas cómo no, enseñarles cómo sí. Y a nombre de Superación, Excelencia y Resultados, te otorga el presente reconocimiento a Gabriela Rojas por su valiosa participación como ponente en el cuarto Congreso de Educación del Carácter, realizado en modalidad virtual el 14 de febrero de 2025. Muchísimas gracias. Discúlpenme, me pasé 2 minutitos, pero espero que haya sido de valor y no duden en contactarme para dar seguimiento. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Gaby, y gracias a todos los participantes. Y ahora vamos a ver qué sigue a continuación. Pues tenemos un receso de media hora en el cual ustedes pueden apagar la cámara o mantenerse en esta sesión. Cuando regresemos, que es a las 11:45, vamos a tener 3 sesiones simultáneas. La primera es Docentes como guías emocionales, manejo de frustración y adaptación en el entorno escolar, por Michelle Garza. La segunda es Cómo ayudar a transitar por la adolescencia, por Alicia Rábago. Y la tercera es El docente y la familia en educación del ser, por Juan Maggiani. La sesión de Michelle va a ser en esta misma liga. Las personas que eligieron las otras 2 sesiones necesitan cambiar de liga, las cuales recibieron en su correo al elegir la sesión en la que iban a entrar. Si no cuentan con la liga, en este momento les estamos compartiendo en el chat un PDF con esta información. Muchas gracias y nos vemos a las 11:45.